Eres Lucio Anneo Séneca, uno de los hombres más inteligentes del imperio, filósofo estoico, la mano derecha del emperador Nerón. Intentas concentrarte en pensamientos sobre lo eterno, pero tu apartamento está justo encima de unas termas públicas. Desde abajo sube una cacofonía infernal. Los golpes de las palmas de los masajistas sobre espaldas grasientas, los gritos de vendedores de pasteles y el sonido más espantoso de todos, el chillido de los clientes a los que les arrancan el vello de las axilas con pinzas. Pero el ruido es solo la mitad del problema. A Séneca lo asfixia el olor, una mezcla densa y pegajosa de sudor, aceite rancio y humedad. El gran filósofo se tapa la nariz y entiende una ironía terrible. Eso que los romanos llaman la cima de la civilización y de la limpieza es en realidad un pozo pestilente. Detrás de las fachadas de mármol y de las togas blanquísimas, el imperio se estaba ahogando literalmente en sus propias inmundicias. Olvida por un minuto el Roma de mármol blanco del cine, donde en cada plano brotan fuentes. Al principio del camino, en los siglos VI a IV antes de nuestra era, la ciudad eterna era en esencia un poblado crecido, polvoriento e increíblemente apestoso. 50, quizás 100.000 personas se apretaban unas contra otras en un laberinto de callejuelas torcidas, y todas compartían un mismo problema común y humillante. Tenían una sed brutal. La mañana de un romano de aquella época empezaba con una lucha por sobrevivir. El sol ya abrasa las tejas, y la primera tarea es simplemente encontrar agua para aguantar hasta el mediodía. Solo hay dos opciones, y las dos son pésimas. La primera es el pozo del patio, pero Roma está sobre colinas. El terreno aquí es caprichoso. En la estación seca, cuando el calor derrite las piedras, el agua se hunde muy abajo. El cubo rasca el fondo y solo sube barro líquido y marrón. La segunda opción es el Tíber. La principal río de la ciudad era poco profundo, rápido y ya entonces estaba asquerosamente sucio. Las lluvias arrastraban hacia él el estiércol de los pastos, los residuos de las curtidurías y las aguas sucias de las colinas. Beber del Tíber significaba jugar a una lotería mortal con tus propios intestinos. La ciudad se ahogaba. Roma quería crecer. El Senado soñaba con templos hasta el cielo. Pero todo chocaba con la fisiología. Es imposible construir el Coliseo si los obreros están tirados con disentería. Sin una fuente fiable de agua, Roma estaba condenada a seguir siendo un rincón provincial. Todo cambió en el año 312 antes de nuestra era. En escena aparece Apio Claudio Seco, censor, político duro, un hombre con la mordida de un bulldog. Entendía una verdad simple a la que los generales no habían llegado. El pueblo no necesita solo victorias contra los samnitas. El pueblo necesita que haya agua en la jarra. Apio emprende un proyecto demente para su tiempo, el Aqua Appia, el primer acueducto. No era una simple zanja, sino una maravilla de ingeniería de 16 kilómetros de longitud, y casi totalmente escondida bajo tierra, no por belleza, sino para que el enemigo, durante un asedio, no le cortara a la ciudad la arteria. En el momento en que en el Foro Boario, el mercado más sucio de la ciudad, de un canal de piedra brotó un chorro, la historia cambió. Agua limpia, helada y transparente llegó desde muchas millas, desde manantiales subterráneos. Para los ciudadanos, aquello era casi magia. Apio Claudio se convirtió de la noche a la mañana en un semidios. Le mostró a la élite un nuevo camino hacia el poder. Antes, para ser grande, había que traer a Roma una montaña de cabezas enemigas cortadas. Ahora, había que tender una tubería. El agua se convirtió en moneda política. Controlas el grifo, controlas a la multitud.
Tras la muerte de Apio, empezó una auténtica fiebre del agua. Cada político ambicioso, cada emperador, consideraba un deber superar a su predecesor. ¿Tú construiste un conducto de 20 kilómetros? Yo lo haré de 60. ¿Tu acueducto es subterráneo? El mío irá sobre arcos tan altos como un edificio de 10 plantas, para que todos vean mi grandeza. Para el siglo I de nuestra era, hacia la capital ya se estiraban 11 tentáculos gigantes de piedra. La longitud total del sistema se acercó a los 500 kilómetros. Fue un triunfo de ingeniería. Había agua en una cantidad indecente, provocadora. Corría de día y de noche desde cientos de fuentes públicas. Y no se detenía ni un segundo. No existían llaves para cortar el flujo, y tampoco hacían falta. Cualquier mendigo podía acercarse, lavarse y beber la mejor agua del mundo. Los romanos se emborracharon con aquella abundancia. Les parecía que habían domado a la naturaleza, que habían esclavizado al dios del agua, Neptuno, pero no sabían que, junto con esa frescura cristalina, a sus casas empezaba a fluir un enemigo invisible. Y el problema no estaba en la fuente, sino en aquello en lo que embalaron esa agua. Ahora desmontemos un mito popular. Dicen que el Imperio Romano se derrumbó, no porque los bárbaros fueran más fuertes, ni por la corrupción. Supuestamente, los romanos simplemente se volvieron locos por el envenenamiento con plomo. Pusieron tuberías, bebieron agüita y se ganaron una demencia masiva y esterilidad. Suena redondo, pero si excavamos un poco, la historia resulta mucho más terrible y mucho más enrevesada. El plomo estaba en todas partes, un material universal, barato e increíblemente práctico. Los romanos lo llamaban plumbum, de ahí viene la palabra plumbing, la fontanería, y estaban obsesionados con él. Con plomo no solo hacían tuberías, las fístulas, con él blanqueaban la cara a las mujeres de moda, con él fundían figuritas, juguetes, pesas para balanzas, pero el uso más loco lo encontraron en la cocina. Los cocineros descubrieron un efecto químico extraño. Si hierves mosto de uva agrio en un caldero de plomo, se vuelve dulce. Se forma acetato de plomo, el azúcar de plomo. En el vino barato añadían este jarabe mortal, llamado sapa o de frutum, y obtenían una bebida de élite con un sabor agradable. La élite romana literalmente espolvoreaba su comida con veneno. Vivían dentro de una cápsula de plomo. Respiraban plomo, comían plomo, y hasta lo bebían creyendo que era la cima de la exquisitez. ¿Crees que no sospechaban el peligro? La realidad fue otra. Hubo un hombre que lo gritaba en cada esquina. Marco Vitruvio Poleón, el arquitecto principal de su época. En su tratado lo escribió sin rodeos. Mirad a los fontaneros. Vitruvio describía a los trabajadores de los talleres de plomo como muertos vivientes, piel pálida, manos temblorosas, mirada vacía, muerte temprana. Suplicaba usar tuberías de barro. El agua de la arcilla es más sabrosa y más sana, escribía. Pero ganó la economía y la pereza. Las tuberías de barro son pesadas y frágiles. Es difícil encajarlas. Te equivocas un poco y gotea. Y el plomo, el sueño del constructor. Blando, se dobla, se suelda en un minuto. La comodidad pesó más que el sentido común. Roma siguió envolviéndose en metal, ignorando las manos temblorosas de los artesanos. Y aquí llegamos al gran paradoja. Si las tuberías eran venenosas, ¿por qué Roma no se extinguió en una sola generación? ¿Por qué las legiones siguieron marchando y los senadores siguieron soltando discursos? La respuesta está en el propio agua. Era muy dura, venía de montañas calizas y estaba saturada de calcio y magnesio. A los pocos meses de colocarla, dentro de la tubería de plomo crecía una capa gruesa de carbonato cálcico, la misma cal. Ese depósito pétreo
Actuaba como un aislante perfecto. El flujo de agua, en la práctica, ni siquiera tocaba el metal. La naturaleza creó por sí misma una barrera protectora, salvando millones de vidas. El análisis de los huesos de ciudadanos comunes muestra, sí, tienen más plomo de lo normal, pero no es mortal. El acueducto no los mataba. La ironía está en otra parte. La que mataba era el lujo. El plebeyo sencillo, que bebía en una fuente callejera tras pasar por tuberías recubiertas de cal, estaba más sano que el emperador, porque el dueño del mundo bebía vino caro, endulzado con azúcar de plomo, en una copa bonita. El plomo era la enfermedad de los ricos. Pero si el agua de la tubería era relativamente segura, el lugar al que llegaba después se convertía en una auténtica fábrica de muerte. Bienvenido a las termas romanas. Para entender por qué los romanos se metían en esa agua pese a los riesgos, hay que comprenderlo. Las termas no eran un lugar solo para lavarse, eran un universo. En la ciudad levantaban complejos gigantescos, reunían un gimnasio de élite, una biblioteca pública, un centro comercial, una sala de negociaciones y un bar. Y entrar costaba una miseria, un cuadrante, un cuarto de as. Hasta el vagabundo más pobre podía permitirse ese lujo cada día. Las termas eran el gran igualador. Un senador desnudo en la sala de vapor no se diferenciaba en nada de un carnicero desnudo, salvo quizá por la flacidez de los músculos. El romano no venía media hora para quitarse el polvo del camino, venía a vivir. Primero a la palestra, a jugar a la pelota o levantar hierro para sudar bien. Luego a la biblioteca, a comentar con aire inteligente las últimas noticias o los chismes sobre las amantes del emperador. Después, masaje. Los esclavos le amasarán los costados y le frotarán aceites caros. Y solo entonces el largo camino por salas de distintas temperaturas, del tibio tepidario al infernalmente caliente caldario. Los emperadores entendían perfectamente la magia de las termas. Era el modo más eficaz de comprar el amor del pueblo. Agripa, yerno de Augusto, fue el primero en pillar el truco. Construyó baños lujosos e hizo la entrada gratuita durante un año entero. Era una droga política. La fórmula del poder sonaba así: pan, espectáculos y agua caliente. Plebe limpia, plebe tranquila. Una persona que acaba de pasar 3 horas sudando en una sala de mármol bajo un techo de mosaicos se siente ciudadano de un gran imperio, no un harapiento. Piensa menos en rebelarse y más en la grandeza de César. Pero justo esa megalomanía imperial jugó una mala pasada. Los gobernantes empezaron a competir, no en calidad, sino en tamaño. Las termas de Caracalla admitían 1.600 personas al mismo tiempo. Las termas de Diocleciano, hasta 3.000. La escala impresionaba. 3.000 cuerpos sudorosos y sucios en un mismo espacio cerrado. Y aquí chocamos con la física. Sí, los acueductos entregaban millones de litros de agua, pero ni siquiera su potencia bastaba para asegurar un recambio continuo en piscinas tan gigantes. Llenar la bañera principal llevaba días, incluso semanas. Por eso, no cambiaban el agua después de cada visitante. No la cambiaban ni una vez al día. Cuanto más grandiosa se volvía la arquitectura, más rápido el agua se convertía en caldo. Miles de personas se quitaban aceite de oliva, sudor, polvo del camino, escamas de piel y secreciones de cuerpos enfermos en un mismo líquido estancado. Al anochecer, la piscina de lujo se volvía un barrizal turbio cubierto por una película aceitosa, y ese barrizal se convertía en un arma biológica perfecta que los romanos probaban voluntariamente sobre sí mismos cada día. Entramos en la sala más caliente, el caldario. Aquí hay humedad, se levanta un vapor espeso. La temperatura del agua se mantiene entre 35 y 40 grados. Para el ser humano es placer, relaja cada músculo.
pero para la microbiología es la señal de ataque. Agua tibia, estancada y sin antisépticos. Un incubador ideal. A esa temperatura, la población de Escherichia coli se duplica cada 20 minutos. La matemática es simple. Entra una sola persona con malestar estomacal, y en Roma había miles, y a la hora la piscina está llena de bacterias. Para la noche, la concentración de patógenos era tal que un solo trago podía mandarte a reunirte con los antepasados. Y los romanos se zambullían allí hasta la cabeza. Los médicos de entonces no eran ciegos. El gran Galeno, la eminencia médica del siglo II, veía perfectamente la relación. Escribía directamente que visitar termas públicas era un camino seguro hacia la oftalmía, es decir, una gravísima inflamación purulenta de los ojos. Galeno era médico personal del emperador Marco Aurelio y le daba un consejo concreto: si quieres vivir, no vayas a baños comunes. El emperador le hacía caso y se lavaba en estancias privadas. El plebeyo de a pie no tenía elección: o sucio o te arriesgas a perder los ojos. Pero lo peor empezaba cuando llegaba el momento de la limpieza. No existía el jabón. En su lugar usaban aceite de oliva y el estrígil, un raspador metálico curvado. El procedimiento era así. Un esclavo untaba el cuerpo con aceite, esperaba a que la suciedad se ablandara y empezaba a raspar con fuerza esa capa con la pieza de hierro. El raspador, naturalmente, no era estéril. Arañaba la piel, dejando cientos de microcortes. La persona con heridas frescas se sentaba con la piel desnuda en un banco de mármol donde antes había estado sentada una centena de personas con forúnculos, hongos y úlceras abiertas. La infección entraba en la sangre al instante. Un simple ir a lavarse a menudo terminaba en erisipela, gangrena o sepsis. Y si los microbios mataban despacio, el propio edificio podía matar de golpe. Los romanos se orgullecían del sistema de hipocausto. Era calefacción del suelo con aire caliente desde hornos en el sótano. Genial, mientras todo esté hermético. Pero bastaba con que apareciera una grieta en el suelo y en la sala de vapor empezaba a filtrarse monóxido de carbono. No tiene olor. El visitante sentía un cansancio agradable, cerraba los ojos, se deslizaba bajo el agua y no volvía a despertar. La muerte en el baño era tan cotidiana que se convirtió en un tópico literario. Después de sobrevivir a este palacio de vapor y muerte, el romano solía sentir la llamada de la naturaleza. Y se dirigía al lugar más humillante de toda la ciudad: el baño público. El visitante que sobrevivía a las termas iba a la letrina. Y aquí desaparecían nuestras ideas habituales sobre la vergüenza. Nada de cabinas, separadores o intimidad. Entras en una sala amplia. A lo largo del perímetro hay un banco largo de mármol o piedra. En él, a intervalos regulares, están tallados agujeros pulcros, 20, 30 y en grandes ciudades como Ostia hasta 80 plazas, hombro con hombro. Te sientas y a medio metro, mirándote directamente a los ojos, está sentado el vecino, un vendedor de pescado del foro, y al otro lado, un senador cerrando un trato con un contratista, y todos están ocupados con lo mismo. Para nosotros esto es una locura. Para ellos era lo normal. La cultura grecorromana no veía nada vergonzoso en el cuerpo. El cuerpo es un mecanismo que cumple funciones. La vergüenza la provocaban los malos actos, la traición, la cobardía. Pero no la fisiología. Es más, las letrinas eran un club no oficial. Aquí, en una atmósfera de franqueza total, la gente hablaba con más libertad que en el Senado. Chismorreaban, pactaban, resolvían asuntos. El gran Cicerón presumía una vez de que se había enterado de los detalles de una conspiración política precisamente en el retrete, el lugar donde se caen las máscaras y se puede hablar claro. Miremos la parte de ingeniería. Justo a los pies, a lo largo del banco, pasa un canal estrecho con agua corriente. Servía para enjuagar el instrumento de higiene. Pero el agua de ese canal no se quedaba quieta. Corría a lo largo de toda la fila.
El que se sentaba al final de ese banco de 80 plazas recibía agua que ya había lavado los desechos de 80 personas. Arrastraba consigo todo lo que habían dejado. Y con el menor salpique creaba una nube de bacterias y partículas fecales que se depositaba en la piel y entraba en los pulmones. La persona al inicio del canal recibía agua limpia. La persona al final, un criadero concentrado de todas las infecciones intestinales de la ciudad. Pero incluso eso palidece frente a lo que usaban exactamente para limpiarse, y eso es un capítulo aparte de nuestra investigación. Asunto hecho. Y la mano, por costumbre, se estira hacia algo para limpiarse. El papel todavía no se había inventado. En su lugar, en un cubo con agua turbia, está el tersorio, o como lo llamaban, el xylospongio, una esponja marina atada a un palo. Y aquí empieza la pesadilla auténtica. El tersorio era reutilizable, y era público, una sola esponja para todos, del patricio al esclavo. Tomas ese palo que acaba de usar una persona con sarpullido, haces lo tuyo, y luego simplemente lo enjuagas en el canal de agua corriente, o lo metes en un cubo con vinagre. Los romanos creían sinceramente que el vinagre y la agua salada mataban el contagio. Fue un error fatal. El vinagre apenas inquietaba a las bacterias, pero casi no hacía nada contra los huevos de lombrices. La arqueología lo confirmó con crueldad. En las excavaciones del fuerte de Vindolanda, en Britania, encontraron tersorios conservados. Los científicos los pusieron bajo el microscopio y vieron algo espantoso. Las esponjas estaban llenas de huevos de tricocéfalo y de ascárides. Llegaba una persona infectada a la letrina, usaba la esponja y dejaba en ella un regalo. Los siguientes 10, 20, 50 visitantes, al usar el mismo palo, se frotaban mecánicamente los parásitos dentro del cuerpo. Era una cadena de montaje de transmisión de helmintos que funcionó sin fallos durante siglos. Pero si el palo con esponja mataba lentamente, la propia construcción del retrete podía matar al instante. En el alcantarillado romano no existía el sifón hidráulico, esa curva del tubo con agua que bloquea los olores. El conducto iba directo a la alcantarillilla principal. Era una vía abierta. Los gases de la putrefacción de las inmundicias, metano, sulfuro de hidrógeno, subían sin obstáculos hacia arriba, directamente a la sala. La letrina funcionaba como un acumulador de gas explosivo. A veces, la concentración de metano alcanzaba el punto crítico. El visitante entraba con una lámpara de aceite o una antorcha para iluminar un rincón oscuro, y ocurría una explosión. Las fuentes romanas describen casos en los que de los agujeros del retrete salía una llama, chamuscando o matando a la gente. Los ciudadanos eran supersticiosos. Creían que en la alcantarilla vivían demonios que escupían fuego. Grababan en las paredes de los baños conjuros e imágenes de la diosa Fortuna para salir vivos de allí. Pero no eran demonios, era la física y la falta de ventilación. Toda esa porquería de las letrinas desembocaba en la arteria principal del Roma subterráneo, en su corazón oscuro, la cloaca máxima. Bajo los pies, bajo el brillo del mármol y el bullicio de los mercados, vivía un monstruo. No lo veían, pero por la noche oían su estruendo. Su nombre, Cloaca Máxima, la gran cloaca. No un triunfo de la ingeniería, sino el estómago insaciable de la ciudad. Nació mucho antes de César. Los antiguos reyes etruscos, prácticos y crueles, se cansaron del hedor del pantano en el centro del asentamiento. Hicieron traer esclavos para cavar una zanja gigantesca. Más tarde, cuando Roma se enriqueció, cubrieron esa trinchera con una bóveda de piedra para esconder la vergüenza. Pero la vergüenza no desapareció, solo se fue bajo tierra. A esa oscuridad se arrojaba de todo: sangre y tripas de los mataderos que teñían el flujo de marrón, el contenido de millones de orinales que las amas vaciaban directamente por las ventanas. Gatos muertos, perros,
y a veces incluso cadáveres de pobres a los que no había quien enterrara. Todo ese cóctel se arrastraba lentamente bajo las calles y, con un borboteo satisfecho, se vertía directamente al Tíber. Y no en las afueras, sino en el corazón de la ciudad, junto al foro boario. El río, aguas abajo, se convertía al instante en veneno. Beber de allí era suicidio. Pero los romanos, sin ningún remordimiento, tomaban esa agua para regar huertos. Y luego vendían la cosecha envenenada en los mismos mercados. A veces el monstruo despertaba. La cloaca estaba conectada directamente con el Tíber. Cuando llegaban las lluvias otoñales y el río se hinchaba, empezaba a fluir hacia atrás. El agua golpeaba la alcantarilla, empujando el contenido de regreso a la ciudad. A eso lo llamaban golpe de retorno. En las plantas bajas de las ínsulas, en los pisos de los pobres, empezaba el caos. Una pasta negra y espesa resumaba desde debajo del suelo. Brotaban de los desagües. Llenaba las habitaciones hasta la cintura. En el agua flotaban ratas y excrementos. La gente, presa del pánico, agarraba a los niños y subía a los pisos superiores mientras sus casas se inundaban. Cuando el agua bajaba, quedaba en las paredes una capa gruesa de limo pegajoso. Exactamente una semana después de la inundación, por Roma corría una epidemia. Disentería, tifus, cólera. La cloaca, destinada a limpiar, se convertía en un asesino que entraba en cada casa. Pero incluso funcionando en normalidad, el alcantarillado alimentaba a otra amenaza. Acababa en la mesa de cada romano, junto con pan crujiente y verduras frescas. Parecería que ya no puede ser peor, pero los romanos decidieron que no había que desperdiciar nada, y convirtieron sus desechos en comida. Los agrónomos, Columela, Varrón, daban instrucciones claras a los granjeros. El mejor abono es el humano. En la ciudad existía toda una casta de trabajadores, los estercorarios. Por la noche vaciaban pozos negros, lo cargaban en carros y lo llevaban fuera de la ciudad para venderlo. El granjero abonaba generosamente los bancales de col y lechuga. Las verduras crecían enormes y jugosas, y junto a ellas, en las hojas y en la tierra, vivían perfectamente los huevos de lombrices, que sobrevivían tranquilamente al viaje desde el orinal, de vuelta a la mesa. Era un ciclo ideal y cerrado de autoinfección. El romano comía ensalada y recibía una dosis de parásitos. Los parásitos se multiplicaban, salían por la vía natural, los recogían. Los llevaban al campo, abonaban la ensalada. El círculo se cerraba. La arqueología es implacable. En el año 2016, científicos de Cambridge estudiaron heces romanas fosilizadas, coprolitos. Los resultados fueron un golpe. Los romanos civilizados, con sus acueductos y sus baños, tenían más parásitos que los habitantes de la Edad del Hierro o que los campesinos medievales. Perdían en higiene frente a los bárbaros que despreciaban. Y esto golpeaba con especial dureza al ejército, las legiones, el orgullo del imperio. Estamos acostumbrados a pensar que morían por espadas, tonterías. El principal asesino del legionario era la diarrea. En los campamentos militares, el hacinamiento era monstruoso. Un solo soldado enfermo, que no se lavara las manos, podía dejar fuera de combate a una centuria entera en una semana. Las bajas no combatientes por disentería e infecciones superaban varias veces las bajas en batalla. Las tropas de élite no podían salir a formación porque la mitad de los hombres no podía levantarse del orinal. La disciplina es impotente contra la ameba. Este interminable círculo de suciedad preparó el terreno para un golpe del que el imperio ya no se recuperaría, un golpe que llegó desde el este. El trueno cayó en el año 165 de nuestra era, Roma en la cima de su poder.
Las legiones regresan de Oriente, de una campaña victoriosa contra Partia. Traen oro, esclavos, sedas y un pasajero invisible en sus cuerpos. En la capital, la gente empieza a caer prema en las calles. Los síntomas eran una pesadilla, fiebre, sequedad en la garganta, una erupción que se convertía en costras negras. La persona se podría viva. De la boca salía hedor, los ojos se inflamaban. La muerte llegaba entre el 7º y el 9º día. El emperador Marco Aurelio, presa del pánico, llama a Galeno, pero incluso el genio de la medicina es impotente. Camina por el palacio con una máscara impregnada de aromas y deja una descripción de ese infierno. Lo más probable es que fuera viruela. Roma se convirtió en una trampa. Todos los logros de la civilización ahora trabajaban contra sus creadores. Las termas abarrotadas se volvieron centros de propagación del virus. Un enfermo en la piscina infectaba a cientos. Letrinas, mercados, ínsulas estrechas, por todas partes la muerte cosechaba. La enfermedad corría por las calzadas más rápido que los mensajeros. Las cifras hacen temblar. En el pico de la epidemia, en Roma morían hasta 2.000 personas al día. Los equipos funerarios no daban abasto. Apilaban los cadáveres en carros y los sacaban fuera de la ciudad. Las necrópolis se desbordaron. Marco Aurelio permitió enterramientos masivos. En 15 años, la mortandad se llevó 1/3 de la población del imperio. Los pueblos se vaciaban. Los campos se cubrían de malas hierbas porque no había quien los arara. Las legiones en las fronteras quedaban a medias. Los bárbaros podían tomarlas con las manos desnudas. La peste antonina fue el comienzo del fin. El sistema de abastecimiento de agua y los baños públicos, creados para la salud, se convirtieron en una cadena de muerte. El imperio recibió un golpe del que ya no logró recuperar el aliento. Después de la pesadilla de la peste, a las autoridades empezó a llegar la idea de que estaban sentados sobre un barril de pólvora. Pero la reacción fue tardía y débil. Los emperadores, de vez en cuando, intentaban poner orden. Vespasiano introdujo multas por atascar la cloaca máxima. En el papel, ley y orden. En la realidad, imposible controlar. En una ciudad de 1 millón de habitantes, no había forma de vigilar a cada uno. La gente esperaba a la noche y seguía tirando de todo a los desagües, desde basura hasta cadáveres. La guardia atrapaba a unos pocos y la ciudad seguía hundiéndose. Domiciano fue más allá, activando el modo tiranía. Introdujo la pena de muerte por arrojar cuerpos al Tíber, pero no entendía que la gente lo hacía por desesperación. Los pobres no tenían dinero para funerales. Seguían tirando a los muertos al agua, solo que ahora lo hacían a escondidas. Con las termas también intentaron luchar. Adriano introdujo visitas separadas para hombres y mujeres. Quería vencer el libertinaje y, sin querer, ayudó un poco a la higiene. La densidad de cuerpos en el agua bajó. Hubo un poco menos de suciedad. Pero el agua seguía cambiándose raramente. Era demasiado caro. Los estoicos lo veían todo y lo gritaban. Marco Aurelio escribía en sus diarios con asco: el agua de las termas es aceite, sudor, suciedad y toda clase de porquería. Entendía que se bañaba en un caldo humano, pero ni siquiera la autoridad del emperador podía romper la costumbre. La plebe seguía yendo en masa a los baños. No había elección. O te lavas en la suciedad común y te sientes ciudadano, o vas apestando. Para la persona sencilla era una cuestión de dignidad. Y luego llegó el cristianismo, y por casualidad salvó a todos. Los predicadores odiaban las termas no por los microbios, sino por la desnudez. La limpieza del alma es más importante, proclamaban. La gente obedeció. Los cristianos empezaron a ir menos a esos palacios de pecado. La estadística de mortalidad bajó. Menos contacto,
menos contagio. Para el siglo IV, las grandes termas empezaron a vaciarse. No por decretos. La moda pasó. Los bárbaros que llegaron miraban esos complejos como montañas inútiles de piedra, y allí montaban establos. Las salas de Caracalla y de Diocleciano se convertían en ruinas. El imperio se moría. Los acueductos se rompían. Al derrumbarse, la civilización romana por fin dejó de matar a sus propios ciudadanos con su propia agua. Si esta historia te hizo mirar de otra manera a la antigua Roma y entendiste que las togas blancas no eran tan blancas, suscríbete al canal. Nosotros desenterramos la vida real del imperio, la que olía a sudor, sangre y podredumbre. En el próximo episodio nos meteremos con la medicina romana. Cirugía en el campo de batalla sin anestesia, trepanación del cráneo y tratamiento de cataratas con una aguja oxidada. Dale a la campanita para no perdértelo. Roma no cayó por las espadas de los bárbaros, la derribó su propia grandeza. Construyeron acueductos para dar de beber a la ciudad, pero al final le dieron de beber veneno. Levantaron termas grandiosas para la salud y crearon fábricas de muerte. Cuanto más densa se volvía la ciudad, más rápido se expandían las epidemias. La higiene romana fue un triunfo de la ingeniería y una catástrofe de la epidemiología. Construían para los dioses, pero vivían entre microbios cuya existencia ni imaginaban. Tal vez esa lucha constante por sobrevivir en un entorno tóxico fue lo que hizo a los romanos ser quienes fueron. Conquistaron el mundo no gracias a la salud, sino a pesar de ella. Pero el precio fue monstruoso. 1 de cada 2 niños en Roma no llegaba a los 5 años, no por guerras ni por hambre, sino por el agua de la que tanto se enorgullecían, la gran, limpia y mortal agua romana.